Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, dos hebras de 50 centímetros cada una. Lo primero que voy a hacer es quemar y apilar cada una de las puntas. Voy a utilizar un dije de corazón, el cual voy a pasar a través de las dos hebras de hilo y lo voy a ubicar en el centro. Para este diseño también voy a utilizar mostacillas checas o yaquiras calibradas número 10, cristales en 3 colores o tonos diferentes. Ustedes eligen el que ustedes prefieran. Voy a utilizar también balines de 4 milímetros, estos son dorados de acero inoxidable. Lo primero que voy a hacer es tomar dos de las hebras de hilo y en cada una de ellas voy a pasar una mostacilla número 10. Estas son en color dorado y las voy a unir al dije de corazón. Voy a tomar un cristal en cada uno de los colores que tengo y voy a empezar a pasarlos a través de una de las hebras de hilo. Ustedes pueden elegir los colores y el orden en los colores que quieren combinar para su pulsera. Esto lo voy a unir a lo que ya llevo hecho hasta el momento. Repito lo mismo en la otra hebra de hilo y ahora en cada una de las hebras de hilo voy a pasar otra mostacilla dorada número 10. Quedaría así. Voy a continuar pasando un balín de 4 milímetros a través de las dos hebras de hilo y lo voy a unir a lo que llevo hasta el momento. Así quedaría. Esto mismo lo voy a repetir al otro lado de la pulsera. Y listo, quedaría entonces de esta manera. Ahora voy a fijarlo a mi mesa de trabajo o tabla con gancho. Voy a tomar una hebra de hilo de 30 centímetros, la cual voy a ubicar por debajo de los hilos centrales y la voy a ubicar en el centro e iniciar el tejido del nudo espiral. Voy a tomar entonces la hebra de hilo que sale al lado derecho y la voy a pasar por encima de los hilos centrales formando esta P. El hilo que tengo hacia el lado izquierdo lo paso por encima de este y a su vez lo voy a sacar por debajo de la intersección de todos los hilos, donde se forma esta pequeña cruz. Lo saco por esta orejita que se forma, voy a alar y apretar, siempre sosteniendo los hilos para que no se vaya a dañar, ya que es el primer nudo que realizo. Voy a repetir lo mismo, voy a formar la P con el hilo de la derecha, el de la izquierda lo paso por encima de este y lo saco por debajo de la intersección de los hilos. Por la orejita que se forma voy a alar y voy a apretar. Y nuevamente voy a continuar repitiendo este mismo procedimiento hasta obtener el largo total deseado para esta parte del tejido. Este primer tejido lo voy a dejar en total de 2 centímetros, pero ustedes pueden ajustarlo a la medida que ustedes necesiten según el largo que quieran dejar su pulsera. Listo. Aquí, como puedes ver, ya tengo el tejido de más o menos 2 centímetros. Recuerda que tú lo puedes ajustar a la medida que necesites. Voy a tomar ahora otro balín de 4 milímetros y lo voy a pasar sobre los dos hilos que tengo fijos y voy a tomar otra hebra de hilo también de 30 centímetros con la cual voy a realizar nuevamente el tejido del nudo espiral. La idea es combinar dos colores de hilo en el tejido de la pulsera que combinen también con los cristales que vamos a utilizar. Hace que el diseño se vea un poco más bonito y también diferente. Del centro del corazón hasta donde finaliza este último tejido me queden en total 6.5 centímetros porque quiero que toda la pulsera me quede más o menos de 13. Cuando haya finalizado estos tejidos voy a cortar todas estas hebras de hilo que me sobran y voy a empezar a quemar y a pegar con mucho cuidado de no ir a dañar el tejido. Y listo. Voy a repetir lo mismo entonces en el otro lado de la pulsera exactamente igual, iniciando con el tejido del hilo de color azul y siguiendo con el otro tono de hilo
Y para darle un acabado más bonito, en cada extremo de la pulsera voy a pasar un balín de 4 milímetros y dejar una medida de más o menos 7 centímetros donde voy a realizar un nudo sencillo. Voy a apretarlo muy bien, voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar. Recuerden que esto lo realizo en los dos lados de la pulsera. Miren cómo quedan de bonito. Para cerrarla la voy a tomar de esta manera y voy a tomar una hebra de hilo de 20 centímetros, voy a doblar una de sus puntas, voy a ubicarla encima de los hilos de la pulsera y la hebra de hilo más larga la voy a empezar a enrollar hacia mi lado izquierdo. Voy a dar alrededor de 6-7 vueltas completas y cuando haya finalizado la punta de hilo la voy a pasar a través de la argollita del hilo que se forma y voy a empezar a alar de ambos lados. Arriba te comparto un video donde te enseño esta técnica de manera mucho más detallada, paso a paso. Voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar. Y listo. Aquí ya está terminada esta linda pulsera, un diseño diferente, un diseño bonito. Van a poder combinar los colores que más les guste y está muy fácil de hacer. Como siempre es un gusto poder enseñarles. Recuerden que en mi curso también les enseño cómo ponerle precio a las creaciones que ustedes hacen, así como también les enseño a hacer las tarjetas para acompañarlas. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, 2 hebras de 50 centímetros cada una. Lo primero que voy a hacer es unirlas entre sí para quemar y afilar cada una de sus puntas. Para este diseño voy a utilizar cuentas o piedras de 6 milímetros, ustedes pueden elegirlas de su preferencia. Lo primero que voy a hacer es tomar una de las hebras de hilo y a través de ella voy a pasar dos cuentas de las de 6 milímetros. Estas las voy a ubicar en el centro de este hilo y las voy a dejar aquí listas. Voy a tomar la otra hebra de hilo y la voy a unir en uno de los extremos del hilo donde acabo de pasar las cuentas. Y ubicándolos de esta manera los voy a fijar a mi mesa de trabajo o tabla con gancho. Para que sea más fácil realizar el tejido, en la parte de abajo voy a ubicar este encendedor y voy a tomar una hebra de hilo de aproximadamente unos 80 centímetros, la cual voy a pasar por debajo de los hilos que tengo fijos en el centro. Voy a doblarlo por la mitad y ubicarlo para iniciar el tejido del nudo plano. Voy a tomar el hilo de la derecha y lo voy a pasar por encima de los hilos centrales formando esta P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este y lo voy a pasar nuevamente por debajo de la intersección de todos los hilos, donde se forma esta cruz. Lo saco por este bucle, voy a alar y voy a apretarlo muy bien, sujetando siempre con mis dedos porque es el primer nudo para que queden bien ubicados. Voy a tomar el hilo del lado izquierdo y lo paso por encima de los hilos del centro. Formo una Q, el de la derecha lo paso por encima de este, lo saco por debajo de la intersección de los hilos, por el bucle, voy a alar y voy a apretar. Aquí me queda formado un nudo plano completo y ahora voy a continuar repitiendo exactamente lo mismo, siempre realizando un tejido hacia el lado derecho y otro tejido hacia el lado izquierdo. Desde el centro de las piedras hasta donde finaliza el tejido voy a dejarlo de una medida de más o menos 6.5 centímetros. Voy a cambiar entonces la posición de la pulsera para continuar con la segunda parte del diseño. Voy a fijar el hilo que tengo en el centro, que es donde ustedes ven que están las cuentas, y el otro hilo lo voy a sacar hacia un lado y lo voy a dejar listo. Para este diseño voy a utilizar cristales de 3 milímetros en estas dos tonalidades diferentes. Ustedes eligen el color de su preferencia. Lo primero que voy a hacer es tomar el hilo que ustedes ven que salen hacia mi lado izquierdo y en él voy a pasar 4 cristales y aquí los voy a llevar y los voy a unir a donde ya tengo las piedras. Quedaría así. Lo siguiente que voy a hacer es tomar el hilo y lo voy a pasar por encima del hilo central y lo voy a empezar a girar formando esta pequeña
circunferencia que ustedes ven aquí, este pequeño círculo. Voy a tomar este mismo hilo y lo voy a pasar por abajo del hilo central y lo voy a alar hacia arriba, pasando por encima de este otro hilo que formó la circunferencia. Voy a alar acomodando con mis dedos suavemente y listo. Así ya me quedaría el hilo hacia el otro lado. Voy a organizarlo muy bien con mis dedos y listo. Voy a tomar nuevamente este mismo hilo y lo voy a pasar por debajo del hilo que tengo central y a su vez voy a pasarlo nuevamente por encima de este y lo voy a sacar por debajo de este otro hilo. Voy a alar, voy a apretarlo y quedaría aquí así. Voy a unir la otra cuenta que tengo y en este hilo voy entonces a pasar 4 cristales en el otro tono que voy a utilizar en la pulsera. Aquí ya los tengo listos. Ahora voy a acercar los cristales y con mis dedos voy a ir organizándolos alrededor de la cuenta para que queden bien organizados. Esta hebra de hilo la voy a fijar nuevamente a la otra hebra de hilo que tengo aquí ya fija. Y voy a tomar otra hebra de hilo de 80 centímetros con la cual voy a realizar nuevamente el tejido del nudo plano, pero ya al otro lado de la pulsera, que sería este. Cuando ya haya finalizado, entonces voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar. Siempre con mucho cuidado para que no vamos de pronto a quemar los hilos que no son y dañar el tejido también. Para darle un mejor acabado voy a pasar a través de cada uno de los extremos una cuenta o balín de 4 milímetros y desde donde finaliza el tejido hasta el extremo de los hilos voy a dejar una medida de más o menos 7 centímetros y aquí voy a realizar un nudo sencillo. Voy a apretarlo muy bien, cortar los hilos excedentes, quemar y pegar y listo. Miren cómo queda de bonito. Para cerrarlo voy a usar la técnica del nudo barril o nudo franciscano. Y listo, aquí se ha terminado este lindo diseño de pulsera que van a poder combinar con otros estilos para armar lindos juegos y que puedan venderlo mucho más fácil en su emprendimiento de accesorios y bisutería. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, pero tú puedes usar el hilo de tu preferencia. Voy a tomar 2 hebras de 50 centímetros cada una, las cuales voy a doblar entre sí y voy a quemar y afilar cada una de sus puntas. Voy a unir las 2 hebras de hilo y en uno de los extremos voy a pasar un balín de 3 milímetros y aquí voy a realizar un nudo sencillo, el cual voy a ajustar muy bien. Voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar. Y dejando una medida de aproximadamente 6 o 7 centímetros, voy a realizar otro nudo sencillo, el cual voy a ajustar muy bien. Y ahora lo voy a fijar a mi mesa de trabajo o a mi tabla con gancho. Para este diseño voy a utilizar balines dorados de 3 milímetros. Lo primero que voy a hacer es separar cada una de las hebras de hilo tomando la del lado izquierdo
y por esta voy a pasar un primer balín. Voy a sujetarlo bordeando mi dedo con el hilo de esta manera y la hebra de hilo de la derecha la voy a pasar en sentido contrario, es decir, de arriba hacia abajo. Por aquí voy a sacarlo, voy a jalar y aquí me quedarían los hilos cruzados. Ahora voy a empezar a jalar ambas hebras de hilo hasta unirlas con el nudo que tengo ya en la pulsera. Aquí simplemente es acomodar con los dedos para que quede bien derecho el balín. Y quedaría así. Para este diseño voy a utilizar chaquiras calibradas o mostacillas checas número 10. Voy a tomar cada una de las hebras de hilo y voy en ellas a pasar las chaquiras o mostacillas checas. En total voy a pasar 6 cuentas en cada hebra de hilo. Aunque yo voy a utilizarlas en color dorado, tú puedes elegir el color de tu preferencia. Es importante al inicio afilar muy bien las hebras de hilo para que sea mucho más fácil poder pasar las cuentas en los hilos. Y listo. Ahora simplemente voy a unir estas mostacillas al balín que ya tengo listo previamente. Y para darle un toque de brillo y color a esta pulsera voy a utilizar cristales. En mi caso voy a utilizar de 4 milímetros, pero si tú prefieres puedes utilizar también de 5 milímetros. Yo los voy a usar en diferentes colores. Lo siguiente que voy a hacer es tomar cada una de las hebras de hilo y en cada una de ellas voy a pasar un cristal. Esos cristales van a ser del mismo color. En esta ocasión voy a elegir este tono en amarillo. Esto lo voy simplemente a unir a las mostacillas que ya tengo previamente listas en el diseño. Quedaría así. Súper bonito se empieza a ver. Y continuando con el diseño voy a tomar nuevamente las dos hebras de hilo y por la hebra del hilo del lado izquierdo voy a pasar nuevamente un balín de 3 milímetros. Y con el hilo voy a bordear nuevamente mi dedo para cruzar el hilo. Voy a pasar el del lado derecho de arriba hacia abajo nuevamente, como ya les había explicado, y aquí nuevamente me van a quedar los hilos cruzados. Ahora simplemente es empezar a jalar hasta unirlo con lo que llevo hecho ya de la pulsera. Va quedando súper bonita. Aquí ya voy finalizando la última parte y listo. Ahora voy a realizar un nudo sencillo aquí nuevamente donde finalicé el último balín y este nudo tiene que quedar muy cerca o muy pegadito a donde tengo este último balín para que quede bien ya la pulsera. Y la medida total del arco desde donde tengo este nudito hasta donde tengo el primer nudo donde empecé a pasar las cuentas es de 13.5 centímetros. Tú puedes hacerlo más largo o más corto según la medida en que quieras dejar la pulsera. Muy bien, ahora simplemente voy a realizar el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera. Y aquí ya lo realicé, mira cómo queda de bonito. Para cerrarla la voy a cruzar en los hilos de esta manera. Para realizar el cierre de la pulsera voy a utilizar la técnica del nudo barril o nudo franciscano. Y
listo, aquí ya tengo terminada esta linda pulsera llena de brillo y color. Es una pulsera que queda súper bonita, me encanta la combinación de los colores en los cristales y me gusta mucho cómo se ve. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, una hebra de 45 centímetros. Lo primero que voy a hacer es quemar y afilar uno de los extremos. Y por este lado voy a pasar una cuenta, en este caso una mostacilla, y voy a realizar un nudo sencillo que voy a apretar muy bien. Voy a cortar el hilo excedente, a quemar y a pegar. Dejando una medida de más o menos 7 centímetros, voy a fijarlo a mi tabla con gancho o a mi mesa de trabajo. Voy a quemar y afilar el otro extremo del hilo y a fijarlo nuevamente poniendo en la parte de abajo este encendedor para que sea más fácil realizar el tejido. Tomo una hebra de 120 centímetros, la cual paso por debajo del hilo que tengo fijo y la llevo hasta el centro, ubicándola de esta manera. Voy a tomar la hebra de hilo de la derecha y la voy a pasar por encima del hilo central formando esta P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de esta y lo voy a sacar nuevamente por debajo de la intersección de los hilos donde se forma esta pequeña cruz que ustedes ven acá. Saco por esta orejita que se forma, voy a alar y voy a apretar muy bien. Paso ahorita el hilo de la izquierda por encima del hilo central formando una Q, el de la derecha por encima de este y lo voy a sacar por debajo de la intersección de los hilos donde está la cruz. Saco por esta oreja que se forma, voy a alar y voy a apretar. Aquí me queda formado un nudo plano completo. Y listo, mira, aquí ya tengo entonces los 3 nudos planos completos. Ahora voy a tomar entonces mostacillas checas o chaquiras calibradas. Estas son número 10 o también puedes usar de 1 milímetro. Voy a tomar en total 46 de estas mostacillas y las voy a pasar por el hilo central. La cantidad también depende del largo total que quieras dejar la pulsera. Yo la voy a dejar de más o menos 13 centímetros, por eso uso esta cantidad. Cuando ya haya terminado, simplemente voy a fijar nuevamente el hilo central y voy a tomar cristales. Estos son de 4 milímetros, puedes usar también de 5 milímetros. Voy a usar en azul en 2 tonos diferentes. Voy a tomar los hilos anudadores, voy a quemar y afilar cada una de sus puntas. Y en cada una voy a pasar un cristal, el cual voy a unir a lo que llevo tejido hasta el momento y voy a subir 2 mostacillas o chaquiras número 10 de esta manera. Aquí voy a realizar nuevamente un tejido del nudo plano exactamente igual de como ya se los he venido explicando, iniciando el tejido hacia el lado derecho. Voy a apretar este primer nudo con mucho cuidado. Ubico bien las piedras y realizo también el nudo hacia el lado izquierdo. Como puedes ver, el procedimiento del nudo plano es el mismo que ya te he venido explicando. Voy a finalizar la pulsera realizando igualmente 3 nudos planos completos, la misma cantidad de nudos planos que realicé al inicio de la pulsera. Cuando haya terminado voy a cortar los hilos excedentes, voy a quemar con mucho cuidado y a pegar para que la pulsera no se me vaya a dañar. Voy a realizar el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera y el total tejido con cuentas va a ser de 13 centímetros, aquí lo pueden apreciar mucho mejor. Para cerrarla voy a usar la técnica nuevamente del nudo plano, la voy a ubicar de esta manera, la voy a fijar a mi mesa de trabajo y voy a tomar una hebra de hilo de aproximadamente unos 20 centímetros.
Y listo, aquí está terminada esta linda pulsera, una pulsera llena de brillo, fácil de hacer, queda súper bonita y que van a poder combinar ustedes el tipo de piedras que prefieran. Estos cristales me parece que hacen que se vea súper bonita. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, 2 hebras de 50 centímetros cada una. Las voy a unir entre sí y voy a quemar y afilar cada una de las puntas. También voy a utilizar balines dorados de 3 milímetros. Para iniciar voy a tomar las 2 hebras de hilo y a través de ellas voy a pasar un balín. Este lo voy a llevar y lo voy a ubicar en el centro de los 2 hilos. Voy a separar ahora los hilos que salen hacia arriba y los voy a unir entre sí y voy a repetir lo mismo con los hilos que salen hacia la parte de abajo. Me quedaría de esta forma, como ustedes pueden verlo y apreciar aquí. Voy a utilizar también cristales de 4 milímetros en color rojo, pero ambos dan tonalidades diferentes. Voy a tomar la hebra de hilo que sale hacia arriba y por ella voy a pasar uno de los cristales. Y voy a continuar repitiendo lo mismo con cada una de las hebras de hilo, intercalando los cristales. Voy a ubicarlo de esa manera y a sujetar los hilos que salen hacia la parte de abajo. Voy a tomar ahora un balín nuevamente de 3 milímetros y lo voy a pasar por una de las hebras de hilo. Voy a ubicarla alrededor de mi dedo de esta manera y voy a cruzar los hilos pasándolo de arriba hacia abajo, que sería en sentido inverso de como inicialmente pasé el primer hilo. Aquí puedes apreciar mucho mejor cómo quedaría. Ahora simplemente voy a empezar a jalar muy bien hasta unirlo a donde tengo los cristales. También voy a utilizar mostacillas checas o chaquiras calibradas número 10 o pueden usar balines también de 1 milímetro. Voy a ubicar la pulsera de esta manera y en cada una de las hebras de hilo voy a pasar 6 mostacillas checas de estas doradas que tengo. Ahora voy a pasar nuevamente un balín por una de las hebras de hilo y lo voy a cruzar. Y para continuar con el tejido voy a fijarlo a mi mesa de trabajo o tabla con gancho. En la parte de abajo voy a pasar este encendedor para que los hilos me queden un poco más elevados y sea más fácil el tejido. Voy a tomar una hebra de hilo de 60 centímetros, la cual voy a pasar por debajo de los hilos centrales que tengo fijos. La voy a llevar hasta el centro. Y esto es para realizar el tejido del nudo plano. Ahora voy a repetirlo exactamente igual en el otro extremo. Y así quedaría ya listo. Lo siguiente que voy a hacer es acortar todas las hebras de hilo excedente de los hilos anudadores
quemarlas y pegarlas sobre el mismo tejido que hemos realizado. Esto lo voy a repetir en las dos partes de los dos extremos de la pulsera. El largo total para toda la pulsera va a ser más o menos de 13 centímetros, es decir, que desde el centro de la flor hasta donde finaliza cada tejido hay más o menos 6.5 centímetros, pero tú lo puedes dejar de largo de tu preferencia o que necesites. Y para darle un acabado más bonito, en cada uno de los extremos de la pulsera voy a pasar un balín. Dejando una medida de más o menos 7 centímetros voy a realizar un nudo sencillo, el cual voy a apretar muy bien, voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar. Y listo, aquí ya está terminada esta linda pulsera, súper delicada, fácil de hacer. Van a poder combinar los colores de los cristales de su preferencia, van a poder hacerla en todos los colores que ustedes prefieran. Como siempre es un gusto poder enseñarles. Por aquí les voy a compartir otras ideas para que vayan y continúen aprendiendo. Chao, chao.